poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre restaurarlo. Y este lema que a ustedes los ha acompañado en estos 3 días, y que también es el lema que Conferre ha elegido para conmemorar los 50 años de Conferre, la unificación, ¿no? Estaban separados, hombres y mujeres, y ahora ya es Conferre. Entonces, en este tiempo de adultez, este llamado y esta exhortación más bien de restaurar mi iglesia, dice el Señor. Y como es el último encuentro que vamos a tener, ustedes han tenido 2 ya y este es el tercero, también este encuentro tiene como una vocación de hacer un poco la síntesis de lo que han vivido, estudiado, trabajado, reflexionado a partir de los otros 2. Y también unirnos y unirse ustedes sobre todo a lo que ha dicho la CLAR de acompañar, de hagan todo lo que él diga. Por eso trajimos como símbolo un cántaro. No alcanzó para tinaja, pero bueno. ¿Ah? Algo es algo. Después de todo eso, lo que vamos a conversar esta tarde va a ser en esta temática que yo les puse aquí. Nos vamos primero a mirar, a conversar sobre lo que entendemos por el concepto restaurar. Después vamos a ver una mirada a la escritura, lo que yo titulé cuando restaurar es una vuelta al pasado. Después vamos a escuchar el llamado de la CLAR, hagan todo lo que él les diga, y finalmente escuchar lo que nos dice el Señor. Así que eso es el programa. Vamos a comenzar. Entonces, bajo el lema que convoca a la vida religiosa a celebrar los 50 años de Conferre, reflexionaremos desde los textos bíblicos lo que significa hoy en la Iglesia de Chile actual y en esta sociedad chilena actual la invitación a restaurar la Iglesia, y nos preguntaremos desde dónde hacerlo. En un primer lugar, intentaremos comprender qué significa restaurar y las implicancias que ello conlleva. En un segundo momento, buscaremos en los escritos bíblicos algunas pistas que nos permitan esbozar lo que hoy puede significar un proceso de restauración para finalmente integrar el llamado de la CLAR a hacer todo lo que él les diga. Tras una rápida mirada en un diccionario, encontramos que restaurar significa volver a poner algo en estado o estimación que antes tenía. Partiendo de esta definición, establecemos que restaurar es, en un primer momento, una acción que se dirige a algo que se ha deteriorado, que ha perdido algunas características propias, ya sea por el uso, por los años que han pasado, o bien por un mal uso que se ha hecho de él. Entonces, restaurar también es un llamado a buscar en los inicios de aquello que se quiere restaurar. Es un llamado a investigar y tratar de descubrir el cómo era aquello para poder darnos cuenta del desgaste que ha sufrido a través del tiempo, para poder darnos cuenta de aquellos elementos que se han ido pegando a su estructura, o también de aquellos elementos que se han ido desprendiendo de su estructura. Y solo así poder iniciar un proceso de restauración que lo devuelva al estado de estimación que antes tenía. A partir de lo expresado nos preguntamos, ¿para qué restaurar? ¿O qué restaurar? Siguiendo la definición, responderemos primero a la segunda pregunta, ¿qué es restaurar? Se restaura aquello que tiene un valor, una estima. Se restaura aquello que tiene un significado especial. Aquello que representa algo precioso o que lo es en sí. Por ello, la restauración consiste precisamente en devolverle ese valor perdido por el uso, el tiempo, el mal uso, el desgaste propio de los años.
Así, aquello que ha sido restaurado, el objeto en este caso, vuelve a encontrar su espacio inicial, su función. Y de esta manera, este objeto es devuelto a donde o al lugar que había ocupado en un principio. Una obra de arte, por ejemplo, no se restaura para ser guardada en el depósito de un museo, sino que se restaura para ponerla en el museo, los visitantes la contemplan y de esta manera continuar transmitiendo el mensaje que el artista le imprimió al comienzo. ¿Cómo restaurar? Restaurar requiere de un especialista, alguien que posea la técnica necesaria y precisa que permita que aquello que se restaura encuentre el esplendor de su origen y no otro, y a la vez guarde la historia de la presencia del tiempo y de su uso. Por ello, al restaurar hay que estudiar y conocer bien al autor, su tiempo, los materiales que ha utilizado. También, si es posible, conseguirlos. Y solo con este trabajo se podrá respetar la identidad del objeto que intentamos restaurar. Por ello, la restauración no es volver a hacer algo nuevo que ya se ha desgastado, sino que es aceptar que ese objeto tiene una historia, que lo precede y que no precede al momento de la restauración. Y también aceptar que ese objeto ha sido marcado por el tiempo y por el uso. Por ello, la actividad de la restauración requiere tiempo, requiere paciencia, requiere ascesis, requiere mucho estudio y, en definitiva, requiere que aquellos que están trabajando en el proceso de la restauración acepten que están trabajando sobre una obra que ellos no han iniciado, sino una obra que ellos han recibido. Y además que una vez restaurada ya no les va a pertenecer porque va a ser devuelta a su lugar en el mundo, diríamos. Con esto vamos a hacer un ejercicio y vamos a mirar un texto del Antiguo Testamento bajo el título «Cuando restaurar es una vuelta al pasado». El texto que elegimos, que nos sugirió la mesa directiva, es el relato del becerro de oro que llamamos comúnmente. Ahora que nos hemos puesto de acuerdo sobre el concepto de restaurar, vamos a leer un texto bíblico donde se intenta restaurar la seguridad y las certezas de antaño frente a un Dios que es libre y soberano y frente al cual no se puede dominar. Este texto nos pone frente a la reacción del pueblo que ya liberado, porque ya pasó el Mar Rojo, ha caminado en el desierto, ha sido acompañado por el Señor, quien le ha propuesto la alianza que ellos han aceptado. Ellos se han preparado, se han purificado y están de pie frente al monte del Señor. Ellos esperan mientras Moisés asciende al monte para encontrarse con Dios. Sin embargo, Moisés se tarda y tarda demasiado. No se observan muestras de su regreso, lo más probable es que haya muerto o que no va a regresar. Tampoco se nota la presencia de ese Dios que los ha sacado de Egipto y que ellos no pueden ver. Y es aquí donde comienza el relato que vamos a comentar. El primer versículo nos dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: anda,
Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. El pueblo se impacienta, Moisés se tarda demasiado y nadie sabe lo que ha sucedido. Sin la guía de Moisés y su incierto regreso, es mejor buscar aquello que es conocido, porque estamos en un periodo de crisis. Nuestra seguridad del desierto se quebró. Moisés no vuelve, el Señor no aparece. Necesitamos un Dios que nos guíe y camine delante nuestro. Restáuranos la imagen de esos dioses, que no siendo el nuestro, hemos conocido. Esos dioses seguros, fuertes, brillantes, los dioses del país de la esclavitud. Aarón les respondió: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aarón es el encargado de cuidar al pueblo en ausencia de Moisés. Es, por así decirlo, el custodio de la fidelidad en su ausencia. Él ha visto al Señor y ha conversado con Él. Sin embargo, toma las joyas, las funde y las vacía en un molde. La imagen es hecha con las joyas de los egipcios que han entregado a los hebreos al momento de salir. Son la joya y el oro de la esclavitud. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban en las orejas y los entregó a Aarón. Los tomó él en sus manos y su molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. La imagen salida del molde es la de un becerro, que no es un ternerito de días, sino que un becerro es un toro pequeño, es decir, un toro joven, símbolo del poder y la fuerza y la fecundidad. La fuerza que representa el toro es la fuerza bruta, que se impone y aplasta, la fuerza que domina al más débil y triunfa en el campo de batalla. Esas son las características del nuevo Dios fundido y modelado por la mano de Aarón, que había subido con Moisés y que por lo tanto conocía a ese Dios libre y soberano que los había sacado de Egipto y les ofrecía su alianza. ¿Qué ha sucedido? Los hebreos, ante la impaciencia de lo nuevo y lo aparentemente inseguro de este Dios sin imagen, han restaurado la imagen que conocen de Dios, han vuelto al pasado y han recogido la imagen brillante y fuerte de un toro joven. Han restaurado la fuerza y la seguridad de un Dios de la esclavitud. Es Él a quien levantan un altar y le rinden culto. Los hebreos han usado una imagen que otros tenían en estima, los egipcios, para dar forma a ese Dios que de ahora en adelante caminará delante de ellos. Sin embargo, esta es la imagen de un Dios del país de la esclavitud. Y Aarón, su papel era resguardar la fidelidad del pueblo, mantenerse fiel a él y mantener y resguardar la fidelidad del pueblo. Era algo así como el custodio de Dios, como el custodio de la fidelidad. Y sin embargo, ha cedido ante las presiones y el miedo del pueblo para mantener la calma a ellos lo que todos querían, restaurar la imagen de Dios. Ante la interpelación de Moisés, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con tanta culpa? Es interesante detenerse primero en la interpelación de Moisés, quien recuerda a Aarón su papel. Si el pueblo carga con una culpa, es porque Aarón no ha cumplido su misión. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que haya traído sobre él tan grande pecado? Aarón respondió:
no se encienda la ira de mi Señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron, y yo lo eché al fuego y salió el becerro. Él solamente ha hecho lo que le pedían, nada más. El becerro de oro salió del metal fundido, casi por la voluntad propia, sin necesidad del molde en el que fue vaciado el oro. Nadie sabe lo que pasó, pero la restauración está hecha y el becerro está presente. Vida religiosa restaura mi iglesia. ¿Cómo comprender esta interpelación desde lo que nos enseña el texto que hemos comentado? Ciertamente, lo narrado en Éxodo 32, 1, 6 y 24 no es el camino a seguir, pero a veces, sin quererlo, es lo que se ha realizado. Frente a las situaciones difíciles de quiebre y donde el imperativo es restaurar confianzas, reparar víctimas, sanar heridas, revisar ambientes, estructuras, formas de ejercer la autoridad, se puede proceder como Aarón. Yo hice lo que el pueblo me pidió. Hacer lo que se pide y actuar con lo conocido. Volver al esplendor del pasado, a las respuestas que fueron respuestas en otro tiempo y a las seguridades de antaño. Querer recuperar el brillo del inicio sin mirar el polvo, el hollín que ha dejado el tiempo. Se recogen las joyas del pasado, las buenas prácticas que funcionaron en otro tiempo y se vacían en un molde que dé seguridad, que dé la fuerza juvenil como la del becerro de oro, una fuerza que vuelva a poner en primera línea, a estar en los puntos de decisión, a estar en los grupos de élite, una fuerza que supere a los otros, o al menos las iguale. La CLAR, en el documento Horizonte Inspirador de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe 2018-2021, señala: la realidad de nuestro pueblo y de la Iglesia nos impone el reto de escuchar, de atender con una nueva mirada contemplativa a todas aquellas situaciones en las que algo se agotó, en las que se hace necesario poner la mirada de Jesús para con fidelidad creativa hacer lo que Él nos diga, a su estilo, desde sus criterios, en coherencia con sus opciones. En esta frase de la CLAR es importante subrayar que la CLAR recuerda que es en toda América Latina y en el mundo que hay que descubrir que algo nuevo, que algo se agotó. No es solamente un problema de Chile. Y es un problema que emerge desde la realidad del pueblo y desde la realidad de la Iglesia. El Señor recomienda, escuchando la exhortación que inspira este encuentro, Vida religiosa restaura mi iglesia, ¿de qué se trataría entonces? Restaurar la iglesia es ciertamente, como dice la CLAR, volver hacia el Señor, volverse hacia Él y hacer todo lo que Él diga. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Ciertamente que muchas cosas frente a lo que vive la iglesia chilena y al tema de este encuentro, frente a lo que vive el pueblo, las comunidades, las regiones.
Nos centraremos en la respuesta que dio el Señor a sus discípulos que buscaban ser los primeros. Vamos a compartir Marcos 10, 35, 44. Nos dice el texto: se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los hombres fuertes, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas algo que te vamos a pedir. Él respondió: ¿qué quieren que les conceda? Ellos le dijeron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron: sí podemos. No se trata de gente común, son Santiago y Juan. Jesús añadió: desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo, es para quienes está dispuesto. Entonces, mirando así rápidamente, son gente que ha trabajado por el Señor, se ha cansado, lo han hecho bien. Entonces, cuando llegue el momento de repartir los puestos, queremos que ponernos ministro de Economía y ojalá primer ministro del Interior. Pero en la respuesta de Jesús, Jesús le responde: ustedes saben que los que son tenidos por jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, pues el que quiera llegar a ser el primero entre ustedes, que sea el esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino a servir y dar la vida como un rescate de muchos. Un poco extraña la respuesta, porque se buscaba otra cosa. En la respuesta de Jesús se descubre la necesidad de preguntarnos: ¿cómo pueden hablar de poder sus discípulos? ¿De qué poder se trata? Ciertamente no es el ejercido por los poderosos según la sociedad. Ese hecho, el ser conocido, la fama, la riqueza, el estar junto a la persona adecuada en el momento adecuado, y el no estar junto a la persona no adecuada en el momento no adecuado. El poder, según el mundo, es ser políticamente correcto. Ese es el becerro de oro. Jesús habla de servir y de dar la vida. Servir es ayudar a crecer. Para eso se sirve. No para tener una corte de agradecidos, de deudores de mi servicio, que me sigan y que sigan detrás del servidor. Esa es la forma de estar del becerro de oro, donde todos siguen su brillo. Servir es tener autoridad, la autoridad del servidor, y la autoridad es ayudar a crecer y reflejar al otro. No es sinónimo de poder. El poder es el que yo ejerzo, ojalá benévolamente. La autoridad es la que en el servicio ayuda a los demás a crecer. Y ayuda a su vez a crecer al servidor.
Servir es reflejar al otro en el servicio, reflejar su humanidad para que en este ir y venir, él o ella pueda descubrir la propia humanidad. Y eso es dar vida, pues en definitiva el servicio real y el servicio con autoridad solo puede engendrar servidores y no servidores o servicio agradecido. Frente a la respuesta de Jesús podemos preguntarnos, ¿toda estructura es susceptible de propiciar un servicio? Al parecer no. Las de los poderosos de este mundo, como dice Jesús, son estructuras hechas para aplastar, para dominar y para oprimir. Por ello, quizá una pista que hoy nos entregue el Señor para restaurar su iglesia sea restaurar su estructura. Ver en ella todo aquello que se ha pegado, adherido a lo largo del tiempo y que ha opacado el sencillo lustre querido por Jesús. Pesadas estructuras tradicionales que brillaron a los ojos del mundo. Pesadas estructuras institucionales y tradicionales que cegaron los ojos de sus miembros. Títulos, formas de relacionarse que hicieron que los servidores, como lo hizo Aarón, se desentiendan de su pueblo. Pesadas títulos y formas de relacionarse que hace que los servidores piensen y busquen sentarse a la derecha o a la izquierda del poder que brilla, pero que, como lo hicieron los hebreos en el desierto, se alejan del Dios santo y justo y buscan la justicia y la seguridad de aquellos que da fuerza y estatus social. Restaura mi iglesia es aceptar que esa comunidad frágil es la comunidad del Señor. Y es el Señor quien la anima. También, escuchando la respuesta dada a Santiago y a Juan, la iglesia es vista como una asamblea de servidores, de hermanos y hermanas que sirven desde el Señor. Por ello, al escuchar vida religiosa restaura mi iglesia, quizá hay que escuchar detrás el llamado que la vida religiosa tome su espacio en la iglesia, su vocación profética valiente, que reconozca su parte en la fundación y en la creación del becerro de oro. Quizá, en algunos casos, su gusto por ese esplendor, su sueño de ser grande y fuerte, de dar lecciones, olvidando que solo se puede restaurar si conocemos aquello que amamos y queremos restaurar. Si poseemos la técnica para hacerlo y si al final del proceso se guarda silencio como el buen artesano que entrega una obra única para los demás. ¿Cómo hacerlo? La CLAR entrega algunas técnicas y algunas pistas que pueden ayudar en el largo, cuidadoso y ascético trabajo de la restauración de esta parte del pueblo de Dios que peregrina en Chile. La CLAR nos dice, juzgar, discernir, sentir, pensar. A la CLAR siempre le gustan los neologismos, así que este sentir, pensar es... Sentir, pensar, juzgar y discernir con sentido la propia vocación. Una vida religiosa restaurada desde lo que Dios quiere, desde su carisma, en un ambiente sano y sanador. Los ambientes sanos y sanadores no lo hacen solamente las estructuras que están llenas de ventanas, de espejos, de micrófonos y de cámaras, sino que los ambientes sanos y sanadores los construyen mujeres y hombres sanos y sanados y sanadores. Hay que recordar lo que pasó en Quiñenco, cuando la bomba pasó, y tienen el mejor sistema
de detección de bombas. El problema es que nadie miró el monitor. Y casi muere Gisbert. Los ambientes sanos y sanadores son porque sus miembros están sanos, están liberados del orgullo y la arrogancia y de las ansias del poder. Juzgar y discernir y sentir pensar con una renovada opción por los excluidos. Desde una mirada contemplativa de la realidad. Solo así podrán descubrir lo que hay de los dueños de este mundo en las estructuras y su manera de estar y hacer en la sociedad. Juzgar, discernir y sentir pensar, favoreciendo una ética del encuentro y del cuidado de la persona y de toda persona, y no de la fama ni del brillo que da ese becerro de oro recién fundido, y que es un brillo que solo esclaviza, pues deslumbra los ojos y omnibula los sentidos, no dejando ver ni oír los gritos y dolores de los hombres y mujeres, de los niños y de los ancianos del mundo de hoy. Un poco lo que conversaba en el primer día. Para terminar, ¿cómo responder al llamado que hace la Conferre a los 50 años de su unificación, en un estado de madurez, de joven madurez, digamos, porque hoy día hay tanta madurez y tanta juventud que... Un adulto joven. La vida consagrada restaura su iglesia ¿cuándo? Cuando revisa sus estructuras, la organización, el ejercicio de autoridad y recupera la clave evangélica del servicio. Cuando sirve a la humanidad abandonada y denunciando todo abuso, ya sea de poder, de conciencia y o sexual, para liberarse y liberar de toda esclavitud. Pablo nos dice, para ser libres nos liberó el Señor. La vida consagrada restaura su iglesia cuando asume el desarrollo de la cultura del buen trato, manifestando esto en sus instituciones y sus comunidades, oponiéndose a toda forma de dominación. Recordemos que hace unos meses atrás el pueblo de Chile quedó estupefacto cuando el Papa dijo que en Chile había una cultura del abuso. Y frente a esa cultura hay que desarrollar una cultura de buen trato, que es el remedio al abuso. Y como cultura es un producto de los humanos. Nosotros creamos cultura. Y como es cultura se puede transmitir. Y la cultura se crea con los símbolos, los signos y las ideas del tiempo presente. La cultura del buen trato solamente puede emerger de personas que quieran vivir el buen trato. Desde el exterior no resulta. Por mandato no es cultura. Y la vida consagrada restaura la iglesia ¿cuándo? Cuando vuelve a su identidad carismática, sintiéndose parte del santo pueblo de Dios, como dice Pablo a los Corintios, sintiéndose parte del cuerpo de Cristo. Escuchando y discerniendo la voz del único Maestro que insistentemente nos dice, entre ustedes no será así. Entonces, ahora tenemos un tiempo de... Sí, ahora, después vamos a hacer un momento de compartir y un trabajo que va a sintetizar más o menos los 3 días que ustedes han hecho y también ir compartiendo la reacción y las preguntas que ha podido suscitar esta idea que yo les estuve compartiendo. Entonces ahora vamos a tomar café y hacemos un encuentro. ¿Sí?